para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues conocemos sus artimañas. Bienvenidos a una tarde con Dios. Es un gran engaño creer que una sola oración aleja al enemigo para siempre. La Biblia es clara cuando dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. En Lucas 4:13 dice: y cuando hubo terminado el adversario todas sus provocaciones, se apartó de él por un tiempo. El diablo es muy insistente, perseverante, porque él no quiere condenarse solo. Por eso nosotros no debemos creer que el diablo está cansado y agotado. Él es un ser muy astuto y no trabaja solo. Trabaja con un super ejército de ángeles caídos o demonios. En Apocalipsis 12, del 3 al 4, en adelante dice: luego otra señal apareció en el cielo. He aquí un gran dragón de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Hubo entonces una guerra en los cielos, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no prevalecieron, ni fue encontrado más un lugar para ellos en los cielos. Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, al cual se le llama calumniador, y Satanás, el que engaña a todo lo habitado. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. ¿Qué significa la palabra tentación? Es la instigación o estímulo que induce el deseo de algo. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación a pecar y a seguir a Satanás en lugar de Dios. Al igual que con Jesús, después de la tentación, la Biblia dice: se apartó por un tiempo. Satanás, después de realizar todas las provocaciones en contra de Jesús, la Biblia dice que se apartó de él por un tiempo, pero esto no significa que se detuvo. En Lucas 22, del 1 al 4 dice: estaba próxima la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo darle muerte, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era contado con los 12, y fue a convenir con los principales sacerdotes y escribas y con los oficiales del templo sobre la manera en que se habría de entregar. Satanás nunca dejó a Jesús. Solo se presentaba con diversas circunstancias y con diversas caras. Y por cierto, uno de sus mayores ataques que le provocaba lo hacía precisamente con los miembros o con los propios discípulos que seguían a Jesús. En Mateo 16, del 21 al 23 dice:
Desde ese momento empezó Jesús a declarar a sus discípulos que habría de ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que se le daría muerte, pero al tercer día resucitaría. Pero Pedro, tomándole aparte, empezó a reconvenirlo, diciéndole: «No permita Dios tal cosa te acontezca, Señor mío». Pero volviéndose él, dijo a Pedro: «Apártate de delante de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Al igual que con Judas, Satanás influencia a Pedro a persuadir a Jesús de no llevar a cabo su misión. Pero Jesús conoce a Satanás, conoce a su adversario y la manera en que ataca o trabaja. Y de esa misma manera o de esa misma forma obra en cada uno de nosotros. Pedro negó a Jesús y Judas lo traicionó en una de las horas más críticas de la vida de Jesús. Esa táctica o estrategia la sigue usando para desanimarte, entristecerte, que tires la toalla, que pierdas la fe, la esperanza, la confianza en Dios, y usará lo que tenga que utilizar para destruirte. Tú puedes poner la cara de una madre, de un amigo, de un compañero de trabajo o de un esposo. Satanás utilizará a las personas que son más allegadas a ti, más queridas por ti, o en quien tú más has depositado tu confianza plena. Pero no lo olvides, el diablo persistirá en atacarte y cumplir su objetivo. Al igual que como con Jesús, solamente cambió las circunstancias y cambió los rostros, pero nunca detuvo su objetivo de destruirlo. Volviendo a Apocalipsis, es muy claro cómo se nos habla de dos ejércitos. Uno, Miguel, el comandante de las milicias celestiales. Dice Miguel y sus ángeles. Pero luego se separa otro ejército, el dragón y sus ángeles. ¿Y quién era este dragón? Satanás. Pero dice, esta guerra se estaba realizando en el cielo. Y dice que su ejército fue expulsado junto con la tercera parte de las estrellas. Fue arrojado a la tierra. Él y sus ángeles, o él y su ejército. El diablo se aprovecha de la ignorancia de las personas. Esa ha sido una de sus mayores estrategias, hacer creer que el diablo no existe. Ahora pensemos por un momento, ¿quiénes eran esos otros ángeles que fueron arrojados a la tierra junto con él? Eran seres poderosos, eran seres sabios, inteligentes, astutos. Y toda esa sabiduría no la perdieron al ser arrojados a la tierra. Pero lo que antes era utilizado para el bien, ahora es utilizada toda su sagacidad y sabiduría para el mal. Y la utilizan para crear estrategias para bloquearte, estancarte, limitarte, desanimarte, mantenerte en ignorancia, humillarte, enfermarte, hacerte adicto a drogas, a la comida, al sexo, a la tecnología, a la masturbación, a la fornicación, el adulterio, mantenerte aletargado, dormido, indiferente, apático a las cosas espirituales. Te tiene cautivo en el pecado. Y esta lista tiene un principio, pero la verdad es que no tiene fin. Pero cada día prepara nuevas estrategias para manipularte y engañarte, corromperte, destruirte. Tú eres su objetivo. En cada uno de sus proyectos y sus planes o diseños, ellos son especialistas.
en observarte, en estudiarte, y una vez que te conocen, saben todo de ti, tus deseos, tus debilidades, y empiezan a prepararte trampas especializadas solo para ti. Ellos son un ejército unido. Cooperan unos con otros para lograr sus objetivos. Aunque algunas personas mencionan solo algunas estrategias de Satanás, la realidad es que ellos tienen años de experiencia poniendo en práctica todo tipo de estrategias. ¿Qué significa estrategia? Es el arte de dirigir las operaciones militares tácticas. Esta palabra es poderosa porque utilizadas por estrategas militares, Satanás tiene un ejército bien diseñado y junto con sus altos estrategas, que son los demonios más viejos y de más sabiduría, están utilizando todo su saber y todo su conocimiento para llevarte a la condenación eterna. En cada programa de cada sábado los invitamos a entrar a verdadsuperior.com. Sé que estamos atrasados en la información que tenemos y no hemos podido seguir subiéndola como debiéramos. Pero si leen las historias que allí están relatadas, se darán cuenta cómo los espíritus demoníacos se preparan. Y algunos esperan años antes de desarrollarse a tal punto de tener ideas nuevas que harán que se conviertan en reyes y tengan sus propias legiones. Nuestra incredulidad e ignorancia es la que está acabando con nosotros mismos. Porque mientras nosotros estamos sumergidos en creer o no creer, si existen o no, ellos nos están llevando años de delantera. Mientras nosotros estamos en debate si los demonios existen, ellos ya están constantemente preparando nuevas formas de distraernos, entretenernos y desenfocarnos de buscar a Dios. Ellos están tan bien organizados y preparados que tardan 100, 200 o más años preparándose para lograr sus objetivos. Muchos estudiosos están detenidos en los antiguos demonios o relatos de los antiguos demonios, que por supuesto existen. Lo que no se han puesto a pensar es que los demonios ya aquí en la tierra han evolucionado para hacerse más tácticos, más hábiles, más poderosos en todo tipo de mal. Han cambiado incluso sus nombres. Entre más mal provoquen, más reconocimiento adquieren. Tal vez tú digas, ¿estás alabando a los demonios con lo que usted está diciendo? Por supuesto que no. Pero si no los conoces, ¿cómo vas a luchar en contra de ellos? Tú puedes hacer una oración general de liberación mencionando todo espíritu contrario que esté obrando en tal persona. Ese espíritu es encadenado y sometido bajo los pies de Jesús. Es una oración buena y válida. Pero si tú te das cuenta, tanto los exorcistas como los que practican liberación de estas entidades demoníacas luchan por saber cuál es el demonio que comanda ese grupo y que tiene cautiva a la persona, y que después de estar en oración y en ayuno, guerreando con este ser, le exigen su nombre. Y aunque ellos empiezan a darles nombres falsos, porque son mentirosos, porque ellos saben que si revelan sus verdaderos nombres,
serán desarraigados inmediatamente. En verdadsuperior.com, Dios nos ha revelado sus nombres, sus historias y cómo trabajan algunos. Con solo oración serán expulsados, pero otros necesitarán de oración y ayuno, de renuncia, de rechazo, de parte de la persona. Cuando tú sabes contra qué luchas y conoces cómo trabaja, esto te ayudará a autoliberarte y rechazarlo tú mismo. Es una realidad que ante tan grande población mundial, solo hay un reducido número tanto de exorcistas, al igual como un reducido número de personas que practican liberación demoníaca. Por eso es tan importante que nosotros mismos seamos capaces en Cristo Jesús de practicar la autoliberación, ya que el diablo es astuto y malvado y obra de muchas maneras. En muchas de las acciones más comunes de la vida, son impensables creer que de cosas tan simples esté detrás el diablo. Pero es necesario que te sea quitado el velo y entiendas que el diablo o Satanás existe y que su objetivo es destruirte, seas creyente o no, seas niño o niña, preadolescente, adolescente, joven, hombre, mujer o anciano. Todos estamos bajo la lupa. Su objetivo es destruir. ¿Cuántas personas están luchando contra la obesidad? Y más sabiendo que ésta abre las puertas a una gran cantidad de enfermedades que te conducen a la muerte. Y eso tiene que ver con lo espiritual. Todo porque tu cuerpo, la palabra de Dios dice que es el templo del Espíritu Santo. Todo empieza dándonos pequeños gustitos, como tomar una soda, como saborear un dulce, como echarle una cucharada de azúcar al café, tomarlo junto a una rica dona. Pero cuando tú lo haces con tanta constancia, te llevará a subir de peso, y eso a su vez empezará incluso a hacer que te hagas adicto. Y esto a su vez empezará a descontrolar tu organismo. Triglicéridos altos, presión alta, prediabetes y finalmente diabetes. El sobrepeso empezará porque consumimos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita. Pero ahora sientes que no puedes vivir sin echarle azúcar al café y empiezan las adicciones, mucho más si tienes problemas emocionales a los cuales no le das la salida correcta. Y empezarás a comer en exceso o compulsivamente. Cuando te des cuenta, habrás engordado y te sentirás con dolores de rodilla, hígado graso, con diabetes, con estreñimiento, con problemas de circulación sanguínea. Estarás tomando medicamentos que solo controlan y no sanan. Y tu vida se quedará bloqueada sin que te des cuenta. Para lograr todo esto, interviene una considerable cantidad de demonios. Ejemplo, ahí está entrando el espíritu de gula, de comer, de gordura, de soda, comiadrax, grasa, el espíritu de azúcar, glotonería, de dulce, de adicción, de compulsividad, de diabetes y de enfermedad. Y si no te acercas a Dios, pues también el espíritu de la muerte, y tu alma irá al infierno. Y los demonios que trabajan en unidad o en combinación en algo que parece normal, habrán logrado su objetivo. Esto, así de sencillo como te lo digo, ha llevado a miles de personas al infierno por los excesos. En Proverbios 23 del 1 al 2 dice:
cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. El Señor siempre nos ha advertido de todo esto. Es por eso que muchas personas obesas no pueden bajar a menos que se pongan en manos de Dios, porque esto es una lucha espiritual y física. Tan solo en algo tan sencillo como esto. Satanás está detrás de tantas situaciones y lo hace de una manera tan imperceptible. Muchos están esperando conocer las grandes estrategias del diablo, pero la realidad es que él ya está obrando en muchos aspectos de tu vida, de modo que tú ni lo notas. Hay más fuerzas espirituales sobre la tierra que los seres humanos que la habitamos. En la atmósfera y aires de la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra. Les voy a dar ejemplos muy sencillos. Muchos dicen, es que me gusta ver mucho la televisión. Sin embargo, ahí está obrando el espíritu llamado televixón. Y él te lleva a ver la televisión excesivamente. Es que escucho voces en mi cabeza. Y vas al doctor y te dicen que es esquizofrenia. Sin embargo, ahí está obrando el espíritu de las voces. Y este espíritu por lo regular se manifiesta para que te lastimes a ti mismo y te lleva al suicidio, o incluso que lastimes a otras personas o las mates. Hay personas que viven en condiciones negativas de las cuales nunca salen, como que dicen, siento como que me llueve, y siempre están en situaciones bastante negativas. Ahí está obrando el espíritu de quedar. Él hace que las personas permanezcan en esa condición. Es una realidad que el diablo o Satanás está operativo, vigente y actualizado y adelantado tecnológicamente. Las personas solo piensan en Satanás como un ángel caído o como un ser cuernudo con cola y tridente, y él está lejos, sin poder y vencido. Pero esa no es la realidad, porque nosotros mismos, ya sea consciente o inconscientemente, le hemos dado poder para destruirnos a nosotros mismos. No estoy tratando de exaltar y justificar el mal, sino estoy tratando de explicar sus métodos, diseños y estrategias, ya que es una manera de conocer contra quién luchas y que nada de lo que sucede en tu vida es casualidad o, como mucha gente dice, mala suerte. Conociendo a tu enemigo, así tienes el poder para defenderte. De lo contrario, solo estarás dando golpes al aire. Pero la verdad es que hay un enemigo real. Satanás es un ser adelantado a nuestra época. Y esto le da mucha ventaja sobre nosotros o sobre la humanidad, que aún estamos debatiendo su existencia. Satanás es un ser que no solo se mueve en la oscuridad, él también se mueve en medio de la luz. ¿No acaso la palabra de Dios dice que él se disfraza como un ángel de luz? Y es por eso que ha podido seducir, manipular, controlar y engañar tanto a las personas que se mueven en la oscuridad sin Dios, como a las personas que son luz y que pertenecen a Dios.
pero se ha encargado de robarles esa luz. Ya no resplandecen como antorchas. Ahora ya solamente parecen luciérnagas que prenden y apagan. Anoche tuve una visión. En ella miraba una orilla muy rocosa de la playa, pero tenía una pequeña saliente por donde permanecía el agua. Entonces miraba a un tigre que había matado a su dueño. Se miraba como esas personas que son multimillonarias que por lo regular tienen de mascotas a leones o a tigres. Y detrás de un montón de rocas había como 10 personas, me imagino yo, que eran sus guardaespaldas. Pero ellos estaban escondidos por el temor al tigre. De momento el tigre movió su pata de una manera que el cuerpo que estaba sumergido en el agua, ensangretado y lastimado, pero ya muerto, al mover su pata lo sacó y flotó su cuerpo. Pero entonces yo escuché una voz que decía: así como tú me mataste, yo te voy a matar. Y la visión paró. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que va a matar a alguien si él ya está muerto? El significado de esta visión, el Señor me está pidiendo orar en contra de los espíritus humanos que permanecen en este plano de la tierra y que tienen el deseo de vengarse de sus agresores. Algunas personas no entienden cómo es o por qué fueron atacados por espíritus errantes o espíritus de almas que no descansan y que cobran venganza de sus agresores. No juzguen lo que estoy diciendo. Es tiempo de que sacudan la ignorancia, que se arranquen ese velo. Y es tiempo de sumergirse en la oración y que busquen respuesta y confirmación de parte de Dios. Pero hagan algo, no se queden inmóviles. Él puede responder todas tus preguntas, pero no lo hace porque tú solo le preguntas al pastor o al líder y ellos no tienen todas las respuestas. La palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Estamos rodeados de tantos espíritus que incluso te duermes con ellos y ni siquiera te das cuenta. Puedo contarles muchas cosas, pero el tiempo es tan corto. Cuando hablamos de seres espirituales, estamos hablando que no tienen un cuerpo físico. Entre ellos están los ángeles. También están los demonios. Pero también hay espíritus humanos de personas fallecidas o difuntos que por alguna razón se quedan de este lado. Pero la lista no acaba allí. También hay personas vivas que tienen la capacidad de salir o de poder salir de su cuerpo, su espíritu, a base de ritos, de oraciones o ayunos oscuros que ellos realizan a Satanás para que sus cuerpos salgan y realicen servicios al mismo diablo. A ellos se les llaman brujos, agentes de Satanás o agentes espirituales de Satanás. Recuerdo que una vez mi papá me dijo: yo sé todo lo que haces. En ese momento no comprendía esas palabras, pero mi papá nos vigilaba. Cuando salía de su cuerpo, recuerdo que mi padre dormía en una tabla llena de clavos. Así que los servidores o agentes de Satanás, vivos o espirituales, incrementan la lista
de seres espirituales que se mueven de manera imperceptible porque no los podemos ver. Y porque la gente se aferra a no creer en lo que no puede ver. Es ahí donde no entiendo cómo dicen que aman a Dios si tampoco lo han visto. Pero eso ya es asunto individual. Recuerden que la misma palabra de Dios dice que Dios es Padre de los espíritus. Tú dirás, pero también de Satanás, sí, porque el Satanás del cual hablamos en algún momento fue querubín creado por Dios. Por supuesto, sabemos que él escogió el orgullo, se comparó con Dios, quiso ser como Dios, y ya esa es otra historia. Les daré otros ejemplos de estrategias que pueden hallar en verdadsuperior.com. El 100% de lo que hablamos allí es descubriéndolos o desenmascarándolos a los reyes demonios. Les voy a dar ejemplos. El demonio llamado familia o rey de la familia centra su interés en aquellas familias que buscan de Dios para traer conflicto, división y así ir destruyendo cada miembro de esa familia individualmente. Esa es su estrategia. Dios nos recomienda tomar acción, orar unos por otros, los padres por los hijos, la esposa por el esposo o viceversa, el hermano por la hermana y los hijos por los padres, y también ungir a tu familia. Ustedes saben que ver familias que busquen a Dios, todos los miembros de una familia, no es común verlo. Casi siempre vienen madres y sus hijos, o padres y sus hijos, hijos sin sus padres, o padres sin sus hijos, pero no las familias completas. Y todo esto lo ha logrado el diablo, porque muchos piensan que se va a presentar el diablo y va a guerrear contigo. No, señores, él lo hace de una manera que cuando tú te des cuenta ya estarás destruido. Sé que algunos no creerán nada de lo que estoy diciendo. Y estoy hablando de creyentes y no creyentes. Pero yo hablo de lo que Dios me mandó a hablar y el canal del cual nosotros somos. Solo somos siervos, porque ese canal le pertenece a Dios. Y Él traerá a la persona que necesite entender estas verdades. Hace 2 meses atrás, me dijo en sueños, ora, porque algo viene. Y tienes que pedir que no les afecte. Así que empezamos a orar desde que Él nos dijo. Así que un día de repente las personas que entraban al canal, así como entraban, de momento se esfumaron. Por un momento pensé, es que están ocurriendo tantos acontecimientos a la vez en el mundo que no entraron, pero entrarán la siguiente semana. Sin embargo, pasó lo mismo. Nosotros oramos por cada persona que Dios manda al canal. Así que al ver tan poca audiencia, comprendí de qué me hablaba Dios. Pero la oración era, oren para que no les afecte. Así que mi esposo y yo dijimos, será como volver a empezar. Si solo se conecta uno, ese uno también es un alma que necesita a Dios. Así que luego el Señor nos dijo, oren para que cuando las personas busquen entrar al internet, un ángel los dirija a verdad superior. Así que nosotros solo obedecimos. Así que nos llueva, nos truene y relampaguee, pero seguimos adelante con el favor de Dios. El diablo ha puesto su rostro frente al mío. Y no creas como cuando adquiere forma de hombre.
sino su cara espantosa de demonio. Y me ha dicho en sueños: ¿por qué te estás metiendo conmigo? Así que nuestra lucha es constante. Muchas personas hablan de lo que no saben. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Y Dios nos ha develado en verdad superior. Yo solo espero que el espíritu de confusión, de no creer, de engaño y de mentira los manipule para no ver lo que es evidente. El diablo es real. Les voy a dar otro pequeño ejemplo. Sacán o el rey Sacán. Entiendan, al decirles rey, no los estoy alabando ni exaltando, solo les estoy demostrando que no son simples demonios, sino que tienen una jerarquía y un cierto rango y más poder en el mundo espiritual. Su objetivo es provocar que las familias entren en discusiones. Así que si en tu familia solo hay pleitos, discusiones, conflictos, ten la seguridad que ahí está este demonio. Jesucristo lo reprenda. ¿Cuántas personas viviendo en unión libre? El espíritu o demonio de Siamak te hace vivir con la persona que amas sin casarte. Causa problemas entre las parejas para que no se casen. Otro ejemplo más, el espíritu de amor negro. Su objetivo es que las personas amen o se enamoren de alguien que ya está casado. Acciones que parecen en la vida, entre comillas, algo normal, porque esto es muy común. Hoy en día muchas personas están en adulterio, en promiscuidad, engañan a sus esposas con otras mujeres o al revés, mujeres engañando a sus esposos con otros hombres. Ya en la sociedad, entre comillas, esto parece normal, pues detrás de todas estas relaciones está el diablo y un grupo de demonios cuyos nombres son evidentes. Y lo más audaz es que trabajan juntos para lograr sus objetivos. Pero a nosotros los creyentes y no creyentes nos dividen de tantas formas porque ese es su lema: divide y vencerás. Sin embargo, ellos trabajan en una manera combinada, en combinación. Un espíritu más que ataca también la familia se llama Famiax. Hace que los padres pasen más tiempo con todos menos con su familia. El ataque que Satanás está realizando a la familia es brutal, pero ¿se dan cuenta que es de forma imperceptible? Te hace que disfrutes pasar más tiempo con otras personas, ya sean familiares o amigos, y descuides la familia que Dios te dio. ¿Y quién podría pensar que detrás de todo esto está el diablo? El espíritu de Impact, este demonio hace que los humanos no paguen impuestos, facturas o deudas. Su estrategia: atrae demonios de flojera, de no querer, para que la gente no trabaje. El espíritu de Sangrex, este es uno de los demonios que hizo que la gente empezara a matarse unos a otros. El espíritu de la guerra hace que la gente quiera ir a la guerra. En Juan 14:30 dice: ya no hablaré más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene ningún dominio sobre mí. El planeta está lleno de presencias espirituales, y estos se te adhieren. Si un joven muere de sobredosis de drogas, después se da cuenta que muere, y ya está en un plano espiritual. Se enoja,
porque él en realidad no quería morir. Así que este espíritu se le pegará a algún joven, algún muchacho bueno, honesto, estudioso. Pero el espíritu de este joven muerto, que está lleno de actitudes malas, así que aquel joven bueno empieza a cambiar, a hacerse grosero, rebelde, empieza a andar en malas amistades, a hacerse drogadicto y empieza a comportarse en una manera que su familia lo desconoce. Aunado a esto, el espíritu del difunto también empiezan a unirse otros espíritus de todo tipo de mal. Voy a mencionarles algunos. El espíritu de la destrucción, de la maldad, de destruir, de drogas, de violencia, de grosería, de muerte, de adicción, de no poder. Los espíritus de no poder son espíritus que hacen que no puedas dejar los vicios o el tipo de adicción que tú tengas. El espíritu de no querer, por lo regular, le contesta a las personas: no me digas qué es lo que yo tengo que hacer, no te metas en mi vida, etc. La mayor parte de las personas en drogas por lo regular tienen varios reyes, demonios. Por eso las reformaciones que reciben en lugares de rehabilitación quedan inconclusas, porque se debe de atacar lo físico, pero también lo espiritual. Estas personas por lo regular tienen más de 200 a 300 demonios, y el plan del diablo es que mueran de sobredosis y que nunca conozcan a Dios. Otras maneras en que el diablo trabaja astutamente en cosas tan sencillitas que a veces no nos percatamos. El mal espiritual se nos pega tan simple y sencillamente con cosas tan comunes como agarrar un billete, 20, 50, $100, el número que tú quieras. Este dinero pasa por tu mano, pero tú no conoces su procedencia. Pudo haber sido utilizado este billete para la prostitución, para drogas, pudo haber sido robado. La Biblia dice que el dinero es malo, pero ahí lo traemos en la cartera porque lo necesitamos para pagar las cosas que necesitamos para poder sobrevivir en este mundo. Incluso muchas veces se aconseja, o la mayor parte de veces, que cuando toques el dinero te laves las manos por causa de las bacterias. Sin embargo, este dinero está contaminado por energías malignas que se transmiten a través de las manos. Algo que no soltamos de las manos son los celulares. 200%. Estos teléfonos son portales espirituales y los traemos en la mano, en la bolsa del pantalón, y hay mujeres que se los ponen en el pecho. Y aún sabiendo esto, los traemos, los usamos, porque la verdad nos costaron caros y no los vamos a botar. Nuestro diario vivir está mezclado con todo lo que está en este mundo, que en paralelo cohabita con nosotros, ya sea que estés consciente o no, ya sea que lo creas o no. Todo el tiempo hemos estado cohabitando en el lugar mismo donde Satanás fue arrojado, la tierra, y él tomó este mundo y le fue entregado. Y esto es lo que hay. Y ya debemos de parar con el sueño, la flojera, el aletargamiento espiritual y entender. O sea, ¿estás esperando que Satanás se te presente y te diga, vengo a destruirte? En mi caso, hace tiempo que el diablo quiere matarme. Tuve una visión de un viejito
durmiendo en un camastro junto a la puerta donde entro a mi casa. Esto significa que el diablo está esperando el momento oportuno para que yo me descuide y pueda atacarme. En otra visión lo miraba burlándose de mí, donde yo miraba a un hombre trajeado y de buen porte, y se reía a carcajadas de mí. Él quería atacarme, y yo luchaba por defenderme. Entonces encontraba un arma de fuego, una pistola, y le disparaba, y entre más lo hacía, más se multiplicaba. Llegué a ver al mismo hombre multiplicado decenas y decenas de veces, que conforme yo mataba, otro ya estaba frente a mí, y eran tantos que había una fila interminable del mismo hombre. Su risa era porque yo lo atacaba con un arma que no era la correcta para destruirlo, y esa era su burla. Este es el significado. No podemos detenerlos con armas humanas, sino con armas espirituales. Las armas correctas son la fe, la oración, el ayuno y vivir una vida de santidad. Los hospitales son portales. Los cementerios son portales. Algunos demonios son tan pequeñitos como un mosquito y otros son gigantes. Recuerdo que en una oración orando con mis hijos en la sala de la casa, mientras oramos, hubo una visión donde mirábamos parado a un hombre rojo y lo único que podíamos ver eran sus piernas, porque sus piernas terminaban en el techo de la casa. Hay seres espirituales que son gigantes. Entonces, ¿cuántas personas en la actualidad están siendo afectadas por el maligno? Yo creo que esta pregunta sale sobrando. Mira la cantidad de jóvenes atados a las drogas. ¿Cuántas personas sumergidas en la depresión, divorciados, jovencitas abortando, fornicando, personas alcoholizándose, prostituyéndose, jóvenes rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera? El mundo está lleno de penumbras y adversidades y de todo tipo de desgracias. Y hoy más que nunca debemos darnos cuenta que esto no es normal, que nunca lo ha sido. Las personas ya no tienen fe, se han vuelto materialistas, consumistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún mencionar esto, estos son golpes que Satanás da cada día en colaboración de sus ejércitos, para que la gente no crea en Dios y a su vez no crea que Dios es el único ser que puede liberarlos. Aunado esto, muchas personas por su propio pie, conscientemente, se introducen en prácticas de lo oculto, de lo esotérico, la adivinación, magia, satanismo. Peor aún, otros se están volviendo a prácticas de culturas ancestrales, como adorar el sol, la luna y los astros. Y va a llegar un punto de que estas prácticas caerán en como era en la antigüedad, ofrecer a sus hijas vírgenes en sacrificio a los dioses. Esto en la conquista se había desterrado, pero el ser humano se ha desviado del camino de Dios y de la fe, y se ha dejado envolver por una manipulación imperceptible que los está haciendo retroceder al pasado oscuro de la humanidad, y llegarán al punto de cometer la gran abominación dentro de los altares, o sea, sacrificios humanos.
Satanás, que antes trabajaba en la oscuridad, cada vez trabaja más en medio de la luz, haciéndole creer a la gente que todo está bien. Sin embargo, su manipulación es clara. Él manipula a las personas a través de películas, series, cómics, la exaltación al narcotráfico, muerte, violencia, derramamiento de sangre, sexo, drogas, etcétera, etcétera, homosexualismo, lesbianismo. Lleva a los jóvenes a creer que todo es normal. Y nuestros hijos creen que todo lo que pasa en el mundo es normal. Y si eso no son ataques, estrategias, diseños y golpes certeros de Satanás a la familia, a la iglesia, entonces, ¿qué cosas son? Si la fe en Dios decae, la superstición y todo tipo de prácticas malignas se fortalecen. La magia, como el espiritismo, incluso el satanismo, está atrayendo el interés de miles de personas, porque Satanás lo está haciendo codiciable a sus ojos, a través de libros, del internet, de la música, que despiertan una curiosidad maligna en las personas. Hemos cometido muchos errores y por años hemos dejado a nuestros hijos a merced del enemigo. Y en las últimas generaciones ha ganado a miles de personas que lo siguen, incluso solo por curiosidad. Aunado a esto, las iglesias que no hablan del diablo, porque ponen su confianza en sus pastores que no creen en la brujería, no creen en los maleficios y que piensan que por no hablar del diablo, él no se meterá con ellos. Sabemos que esto es una gran mentira porque el diablo es real y están permitiendo que los creyentes se queden indefensos porque todos corren peligro ante los ataques del enemigo. Y el que está haciendo que muchos líderes, muchos pastores y en muchas congregaciones no se hable del diablo, es el mismo diablo quien los está dirigiendo, porque ya son de él. Si hacemos una pequeña lista y ponemos en un lado la salvación y del otro lado la condenación, la luz y la oscuridad, el orden y el desorden, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, creer y no creer, la fe y la duda, creer y la incredulidad, Dios y el diablo. Pero en medio de todo esto, siempre ha habido una línea bien marcada. ¿De cuál lado de la línea te estás moviendo tú? ¿A cuál lado de la línea perteneces? Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.